19, un minuto, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar y a continuar, ¿no?, este año con lo que es el conflicto en Ucrania, pero antes que nada vamos a agradecer primero que a todos aquellos que colaboran con nosotros para que podamos continuar con este proyecto, a todos quienes nos acompañan, y especialmente un saludo para Alejandro Bonfante. Y ahora sí, como les decía, ¿no?, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y esta idea de Donald Trump, la llegada, ¿no es cierto?, ya la asunción de parte de él, y esta idea de solucionar el conflicto. ¿Se acuerdan? Previamente él había dicho que varias veces repitió que solucionaría este conflicto en unas 24 horas luego de que él asumiera. Bueno, esto se entiende de que seguramente se refiere a un tiempo rápido, prudente, acerca de lo que podría ser lo que sería la próxima reunión entre Trump y Putin, que es una de las más esperadas. Sería con quien el primer mandatario internacional se reuniría. Y bueno, la cuestión es, por un lado, en qué lugar se van a reunir. Primero, que Putin no iría de seguro a Estados Unidos, tampoco podría ir a cualquier país por una cuestión de que hay una orden de detención, una orden de arresto contra Putin por parte de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ya dijo que ofrecía Serbia, Belgrado, su capital, para poder reunirse ambos mandatarios para poder llegar a un acuerdo definitivo, que es lo que pide Rusia. Lo que pide Rusia es un acuerdo definitivo, una solución definitiva para que este conflicto quede completamente terminado y no vaya a ser que pueda en otro momento, en el futuro, en algunos años, volver a desatarse. Bueno, esa solución definitiva, por un lado, algunos rusos son optimistas, por otro lado, algunos, como el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien dijo: Donald Trump intentó engañar y confundir al mundo entero, pero nosotros no nos dejaremos engañar tan fácilmente. ¿Y por qué dice esto? ¿A qué se refiere parte de Rusia? A que es muy difícil, la verdad, que se pueda solucionar este conflicto, y mucho menos en 24 horas. Hay exigencias de parte de Rusia que son muy claras desde hace mucho tiempo. Más allá de, por supuesto, que Zelensky parece que le comunicó a Trump que quiere llegar a un acuerdo, también lo dijo ante los medios, dijo que Ucrania está dispuesta a iniciar conversaciones de paz. No dio a entender ningún tipo de posible concesión de parte de Ucrania hacia Rusia. Y ahí está el problema: cuáles son las concesiones que tendrían que hacerse y las garantías que se tendrían que establecer para que Rusia quede satisfecha con una conversación de paz definitiva. Primero que nada, hay que recordar que el conflicto todavía continúa, que Rusia continúa avanzando en el terreno, sobre todo en el sureste de Ucrania. Hay algunas ciudades clave que están siendo rodeadas, como Pokrovsk, por ejemplo, un enclave importante, una ciudad importante, ¿no es cierto?, un bastión que está resistiendo. Uno de los pocos que podrían llegar a resistir una última defensa en ese sector del territorio. Estamos hablando de lo que es el Oblast de Donetsk. Y hablando de Oblast de Donetsk, por ejemplo, que vendrían a ser como las provincias ucranianas, tenemos no solamente a ese Oblast, sino también a Lugansk, Zaporizhia, tenemos a Kherson, y también tenemos posiblemente, quizás, a Kharkov. Todavía eso no es que esté sobre la mesa, pero son las cuatro principales, las primeras y únicas provincias en las que se realizaron referéndums. En un momento hubo una intención de hacerlo en Kharkov, a un referéndum para la anexión posterior a Ucrania, a Rusia, perdón. Y Rusia lo que plantea es justamente esa idea de: ya se realizaron los referéndums, esas cuatro provincias deben formar parte de Rusia próximamente, en el futuro, de acuerdo a las negociaciones. Otra cuestión importante y fundamental es que Ucrania definitivamente no se una a la OTAN, ni ahora, ni después, ni en 10, ni en 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de 20 años? Bueno, esa era una de las posibilidades de que se planteaba. El general retirado, el enviado de Trump para Ucrania, para el conflicto, ¿no?, de Ucrania-Rusia, Keith Kellogg,
quien había dicho en su momento que un posible plan incluía lo que es cesión de territorios, ¿sí? Como les decía, estas provincias de Ucrania, a Rusia, pero dentro de ese plan se incluía un ingreso de tropas extranjeras, británicos, estadounidenses, una especie de fuerzas de paz, casi como decir neutrales dentro del territorio para garantizar la paz entre uno y otro. Ese punto tampoco Rusia lo acepta porque lo está viendo como una intromisión directa de fuerzas militares extranjeras, algo que justamente no está buscando Rusia para nada, por la cuestión de que, imagínense, cualquier conflicto, cualquier situación que pueda darse, cualquier incidente en una frontera tan tensa como la de Ucrania y Rusia, eso puede desembocar en una guerra mayor, nuevamente. Por lo tanto, nuevamente ese punto es el que Rusia solicita, exige una solución definitiva que no incluya a este tipo de condicionamientos. El otro condicionamiento, el de la OTAN, unirse a la OTAN, no ahora, sino en 20 años. Esa es una de las propuestas, posibilidades. Rusia ya dijo que no. Esa tampoco va a ser aceptada. Porque eso sería, básicamente, esconder los problemas bajo la alfombra y que de acá a 20 años ni siquiera van a estar vivos ni Trump, ni seguramente Putin, ni muchos líderes internacionales. Zelensky ni siquiera estaría tampoco ya en el poder. Bueno, salvo que sea un dictador eterno, ¿no es cierto? Porque, bueno, todavía no han convocado, no hay un plan para convocar elecciones en Ucrania. Pero sería que el conflicto luego se desate dentro de 20 años. No tiene sentido para los rusos de ninguna manera. Y por otro lado, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, bueno, él es bastante también escéptico en ese sentido por una cuestión, una exigencia clave, una señal que debe demostrar Ucrania, que es la derogación de una ley. Una ley que se aprobó en 2022, la Rada ucraniana, el Parlamento, aprobó una ley que establece una prohibición de negociación de cualquier tipo respecto al conflicto, de una solución definitiva para este conflicto, por parte de cualquier persona, tanto dentro de Ucrania, ucranianos o agentes extranjeros o políticos funcionarios como en este caso Donald Trump. No pueden negociar nadie, queda nulo cualquier negociación en nombre, ¿no es cierto?, de Ucrania respecto al conflicto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pide Lavrov? ¿Qué es lo que pide Rusia? Si realmente tienen intenciones de solucionar este conflicto, esta guerra, tienen que derogar esa ley. ¿Por qué? Es muy básico y es muy fácil. Es un ejemplo que vamos a dar un ejemplo. Supongamos que Trump negocia con Putin, Zelensky está de acuerdo, se negocia un fin de la guerra. Bueno, el día de mañana, en un mes, en un año, en 2 años, en 5, llega alguien a Ucrania y dice, no, acá había una ley que estaba vigente en ese momento que decía que nadie podía terminar con este conflicto. Imagínense si incluso hubiera, ¿no es cierto?, una aceptación de Rusia de que tropas extranjeras estuvieran dentro del territorio ucraniano cerca de la frontera de Rusia. Es inaceptable, es absurdo. Por lo tanto, Lavrov dice que no ve signos, no ve señales de Ucrania ni de Occidente. Y Sergei Lavrov es bastante duro, es una persona que no lo van a mover de su idea, más allá de que, por supuesto que él es muy diplomático, es muy serio en ese sentido, pero no lo van a mover de esa idea de que la solución tiene que ser definitiva, de acuerdo a quien va ganando en el terreno, y ese país que va ganando en el terreno y que va avanzando es Rusia. Por lo tanto, quien tiene, como se dice, la sartén por el mango es Rusia. Por lo tanto, es quien más que nada establece o impone, como naturalmente, ¿no es cierto?, las condiciones que deben pactarse para llegar a un acuerdo. Así que en principio las negociaciones van a ser muy complicadas. Se está demorando esto. Trump había dicho luego de asumir que me reuniré muy rápidamente con Putin,
Luego él hace algunos días publicó en su red social, en Truth Social, lo que es un comunicado acerca refiriéndose a Rusia, primero diciendo que es un muy casi cercano a Putin, ¿no es cierto?, que tiene una muy buena relación, que considera, ¿no es cierto?, a Rusia un país muy importante, un país que habla de que ganó la Segunda Guerra Mundial, que fue el que puso la mayor cantidad de tropas y de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algunas flores podríamos decir al principio, y luego dijo: esperemos que este conflicto se solucione, no quiero llegar a poner sanciones o aranceles, sanciones contra la economía de Rusia, sé el estado en el que se encuentra la economía de Rusia. Esto también lo decía Biden, que la economía de Rusia estaba muy frágil. Bueno, Biden dijo al mes siguiente de la guerra que con todas las sanciones que habían impuesto sobre Rusia, Rusia iba a implosionar. Y me acuerdo de la imagen de Biden cuando dijo ¡boom! Dijo, así fue como dijo que iba a pasar con la economía rusa al mes siguiente, ¿no? Estamos hablando de 2022. Eso no pasó. Bueno, Trump también más o menos quiere decir esta idea de que la economía rusa está muy frágil. Algunos hablan de que faltan insumos, que faltan... Bueno, se encargaron ya de desmentir de que faltan o de que hay escasez en Rusia. Varios periodistas de distintos países que fueron a recorrer. Bueno, Tucker Carlson también habló de esto. En su momento Tucker Carlson fue a Rusia y dijo: acá no veo ninguna escasez, incluso veo que sobran. Alcanzan y sobran los insumos, los productos. Bueno, y por último, Trump dijo que quería llegar a un acuerdo que sea por las buenas o tendrá que ser por las malas. Bueno, es una forma también de expresión de Trump que a veces uno no sé si es exactamente útil. Bueno, hay que ver el resultado, ¿no? Acerca de... Una cosa es que utilizar este tipo de palabras contra Colombia, contra Petro, ahora contra Xi Jinping, contra Putin. Me parece que es más difícil, más complicado y tiene que ver más con con un mensaje un mensaje más populista, podríamos decir, para su sector interno, ¿no? Para sus votantes, quizás. Pero no le van a mover para nada a Rusia, que está dispuesta a continuar con la guerra, y si es necesario van a seguir hasta Kiev o incluso más allá. Por eso lo que veo es una negociación que va a ser muy difícil, va a ser muy complicada. Incluso diría que hoy en día soy bastante negativo en el sentido de que esta guerra termine en un mes, en 2 meses. Este año no tengo bastantes dudas acerca de esto, porque primero, como decía Sergei Lavrov, muestren signos de que realmente todos quieren llegar a un acuerdo. Empecemos por derogar esa ley, porque en el futuro puede traer problemas. Veremos cómo esta tensión en Europa se viene desarrollando. Ni hablemos, ¿no? El mes que viene, ahora ya las elecciones en Alemania, llega a ganar el AfD. Bueno, ahí ya van a tener un problemón enorme dentro de Europa, que está cada vez peor, tambaleando sus economías y lo que es la política exterior, ni hablar, sobre todo después de la llegada de Trump. Veremos si tenemos esos signos realmente, como se prometió, de lograr y concertar, ¿no es cierto?, una paz definitiva en Europa. Les recordamos a la gente que este programa es sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.